Gloria al Señor, bendito es su nombre. Viviendo bajo el fuego de la santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 dice el Señor en su palabra de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que os aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero luego dice en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mire qué lindo, maravilloso el Señor, viviendo una vida bajo el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que el creyente de hoy necesita, vivir bajo el fuego del Espíritu Santo, bajo esa gracia. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Entonces el consejo de la palabra en esta hora es que usted y yo no hemos sido llamados a vivir pecando. No hemos sido llamados a vivir haciendo lo malo, a seguir en el mismo camino. ¿Acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, dijo el apóstol Pablo. La respuesta él mismo la da y dice: no, de ninguna manera. No podemos perseverar pecando, porque si perseveramos en el pecado, entonces Dios no está en nosotros y nosotros no estamos en Dios. Nos estamos engañando, porque su palabra nos llama y nos invita a vivir en santidad. Entonces, la Biblia habla de la importancia de vivir una vida santificada delante de Dios. Abarca muchos aspectos de lo que nos detiene a recibir un verdadero avivamiento en nuestra vida. Hay cosas que nos detienen y no nos permiten avanzar. Pablo trata de enseñar en sus cartas a los cristianos acerca de la santidad, la importancia de la santidad, el valor de la santidad, la recompensa de la santidad, el premio que se obtiene cuando uno lleva una vida de santidad en el Señor. Él se esfuerza por enseñar a la iglesia. Entonces la Biblia nos anima a santificarnos delante de Dios, para Dios, con Dios todos los días. Y óigame bien, constantemente los pastores y líderes ministrados por el Espíritu Santo están allí hablando una y otra vez a que el creyente trate y se esfuerce de llevar una vida de santidad. Pero sin embargo, muchas veces hacemos oídos sordos. Pero la palabra no se queda callada y sigue diciendo: hemos sido llamados a vivir en santidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para llevar una vida santa? ¿Qué podemos hacer? La verdad, la Biblia nos la dice. Número 1, para poder llevar una vida santa o vivir en santidad, debemos abundar en el mover del Espíritu Santo. El creyente debe de abundar en la práctica del fruto del Espíritu en su vida. Gálatas 5:22 en adelante. El creyente tiene que abundar en el Espíritu, y cuando el creyente abunda en el Espíritu, el fruto del Espíritu comienza a brotar y a salir. Las acciones, las palabras, los pensamientos, las motivaciones, todo va cambiando en la vida del creyente. Repito, Gálatas 5:22 en adelante. La vida del creyente se va transformando, y eso es vivir bajo el fuego del Espíritu. Una vida que da y que refleja la presencia del Señor en el creyente. El creyente debe abundar en las buenas obras dispuestas por la fe. Gálatas, imagínense, dice el fruto. Santiago dice que nuestras obras deben manifestar la fe que hemos creído, porque de lo contrario nuestra fe sin obras es muerta. Nuestras obras tienen que reflejar el libro de Santiago. Nuestras obras deben reflejar que realmente hemos nacido de nuevo, que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. De lo contrario, nos estamos engañando nosotros solos. El creyente debe abundar en el buen proceder como cristiano.
Oiga, transformado. Repito, el creyente debe abundar en un buen proceder como cristiano transformado. O sea, un testimonio que demuestre que realmente usted y yo hemos nacido de nuevo. Eso es estar viviendo bajo el fuego del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos vivir bajo el fuego del Espíritu y que nuestro testimonio refleje que realmente somos creyentes nacidos de nuevo. Primera de Corintios 5:17. Y de modo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las viejas cosas o la manera vieja de vivir, las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, en segundo lugar, para vivir una vida en santidad bajo el fuego del Espíritu, debemos apartarnos de todo lo que parece ser pecado y lo que sí es pecado verdaderamente. A eso hemos sido llamados, dice el Señor en su palabra, a vivir apartados de todo lo malo. En el versículo 3 del capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Apartarnos de lo que parece pecado, apartarnos de todo eso. A eso nos llama el Señor, apartarnos de todo lo malo y a vivir una vida santa delante de Dios. Mire lo que Dios realmente nos está diciendo en ese texto. A santificación hemos sido llamados. Qué lindo el Señor en su palabra. Entonces hay cosas que parecen no ser pecado, que parecen ser aceptables. Pero óigame, el hecho que sean aceptables por la sociedad no significa que sea aceptable delante de Dios. Si Dios no aprueba esas cosas, aunque la sociedad diga que es correcto, no lo es. Porque a santificación hemos sido llamados. Pero es que mi pastor me dijo que esto no es malo. Pero la pregunta es, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué nos está diciendo a la iglesia? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué me está diciendo a mí? No, pero el que el pastor dice que hay cosas que son tolerables. No, a que parezca no ser pecado. Si es pecado, si aleja de la santidad, se entristece al Espíritu Santo, si apaga el fuego, el mover del Espíritu en mí, en usted, entonces quiere decir que no es agradable a Dios. No, pero es que puedo hacer esto, el pastor dice que puedo hacerlo. No, ¿al caso el pastor es la voz de Dios? No, hermano, si la Biblia, la palabra del Señor no lo enseña, no lo dice. Aunque parezca que no es pecado delante de Dios. Podemos disfrazar las cosas, podemos vestir y ponerle traje al pecado, pero el pecado seguirá siendo pecado. El pecado seguirá destruyendo la vida del hombre y lo peor es engañados a la perdición eterna. Entonces, para vivir una vida en santidad bajo el fuego del Espíritu Santo, necesitamos de apartarnos de todo aquello que parece no ser pecado y de lo que sí realmente es pecado. A santidad hemos sido llamados. Entonces, no seamos seducidos por las trampas de la inmoralidad de Satanás. No, cuidado con todo espíritu de lujuria. Apartémonos de eso. No seamos partícipes de las mentiras disfrazadas en el engaño del mundo. No seamos participantes de eso. No se deje engañar y no se convierta en piedra de tropiezo para su hermano. Lleve una vida santa. Si no la lleva, hoy es tiempo. Ore, pídale a Dios, ayúdame a vivir en santidad. Para vivir en santidad, número 3. Aprendamos a oír la voz de nuestro Dios en su palabra. Aprendamos a oír la voz de Dios en su palabra. Dios nos llama a vivir en santidad. Aunque la sociedad o X líderes digan que no es necesario, Dios seguirá llamando a la iglesia a vivir en santidad. Y óigame bien, y esto solamente es posible a través de su Santo Espíritu.
Esto sucede en nuestra vida solamente cuando estamos bajo la unción, bajo la dirección, bajo la gracia del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, difícilmente podremos vivir para Dios, difícilmente podremos caminar en rectitud, difícilmente nuestros pasos serán rectos y no estarán torcidos, contaminados con todo el mal. Necesitamos buscar hoy más que nunca más y más del Espíritu Santo. Y eso sí es posible hacerlo a través de la palabra, a través de la oración, a través de una vida de reconciliación con el Señor, una vida de búsqueda del espiritual. Recordemos que en nuestras propias fuerzas no podemos, pero óigame bien, en la fuerza, en el poder y en la gracia del Espíritu Santo sí podemos, iglesia, sí podemos. Número 4. Para vivir en santidad, bajo el fuego de la santidad de Dios, debemos amarnos unos a otros, dice la palabra del Señor. Si usted lee en su casa el texto completo, ahí se va a dar cuenta. El Señor nos llama a vivir en unidad y en santidad, en amor unos con otros. Y óigame bien, nos amamos unos a otros, no es por nuestra capacidad humana. Y si nos amamos unos a otros, si lo podemos amarnos entre nosotros, es la obra del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo, es la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Cuando nos amamos unos a otros, seremos capaces de perdonar, seremos capaces de servir a Dios. Seremos capaces de hacer la obra de nuestro Dios como realmente Él manda. Cuando nos amamos unos a otros es entonces donde hemos conocido verdaderamente el amor de Dios. Y la Escritura dice que Él es amor. Conocéis al Padre, óigame bien, habéis recibido el amor de Dios. Conocéis al Hijo, habéis recibido el amor de Dios. Tenéis el Espíritu Santo, habéis recibido el amor de Dios en vuestra vida. Cuando nos amamos unos a otros, estamos viviendo una vida de santidad bajo el fuego del Espíritu Santo. Número 5. Para vivir en santidad debemos ocuparnos de trabajar honradamente en la obra del Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Trabajar en la obra del Señor con amor. Hacer la obra del Señor como Él manda en su palabra. Y vuelvo a repetir lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7 de Tesalonicenses 4. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Para qué nos dio su Espíritu Santo? Para que vivamos, para que trabajemos, para que nos esforcemos en hacer las cosas como Él manda en su palabra, para llevar una vida agradable a Dios, una vida en la cual podamos decirle al mundo: Cristo te ama, Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, Cristo colgó de aquel madero porque Él vio la necesidad que había en tu vida. Y hoy una vez más te estoy recordando y diciéndote que Cristo te ama. A eso nos ha llamado el Señor, a proclamar las buenas nuevas de salvación, a trabajar para su obra. Entonces Dios busca gente dispuesta a vivir para Él, y eso se llama vivir en santidad. Dios busca gente que trabaje y viva en santidad, que haga su obra, que haga esta labor, que sea participante de esta bendición a la cual Dios nos ha llamado, a la cual Dios nos ha dicho: mi siervo, mi hijo eres tú, y para esto te he llamado, para que me sirvas, para que hagas mi voluntad. Dios busca gente dócil, dócil al Espíritu Santo, dócil a la voz de Dios, que sea capaz de dejarse transformar por Dios y de esa manera caminar con la mente, el pensamiento, con su cuerpo, con su vida y todo lo que es caminar en rectitud delante de Dios, llevando este evangelio, llevando esta palabra, anunciando estas buenas nuevas de salvación a los perdidos, a los necesitados. Dios te quiere transformar a ti para que tú le sirvas, para que tú hagas su obra,
para que tú te consagres, para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere producir una llenura en tu vida. Hoy Dios quiere romper las cadenas de tu vida. Hoy Dios quiere quitar de ti todo espíritu de haraganería, conformismo, y convertirte en un siervo fiel, amante, dedicado y decidido a hacer su obra, caminando en rectitud hasta la presencia de Él, a su reino, el día que tenga que presentarse delante de Él. El creyente alejado de la santidad, de esta voluntad de Dios, no puede hacer nada, no podrá consagrarse, no podrá vivir. Y óigame bien, pecará con frecuencia y se alejará del camino de Dios más y más, y será arrastrado por el pecado a la destrucción eterna. Pero en esta noche Dios te dice, óigame bien, Dios te dice, Dios te habla, Dios está interesado en tu vida, Dios quiere hacer algo, el Espíritu Santo quiere hacer algo hoy en tu vida. Pero para que el Espíritu Santo, para que Dios use tu vida, tú tienes que aprender a vivir bajo el fuego de la santidad de Dios. Ora, lee la Biblia, medita en ella y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos de Él, porque el tiempo que vivimos es final y definitivo. Pronto este tiempo maravilloso se habrá terminado. La pregunta surgirá: ¿llevaba yo una vida en santidad o no llevaba una vida en santidad? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder contigo si no caminas bajo el fuego de la santidad de Dios? Será triste, será lamentable. Hoy Dios te habla. A santidad hemos sido llamados.